Bueno, ahora sí ya tenemos a Pepa Rull en conexión. Pepa, feliz año, Pepa, 2024, y estamos en conexión en esta nueva etapa. ¿Cómo estás, Pepa Rull? Pues muy buenos días, feliz año y feliz Reyes. Todo hay que aprovechar que estamos arrancando el 2024 y muy cerquita de las fiestas que acaban de pasar. De modo que encantada de estar de nuevo aquí y como siempre, pues también en mi nombre y en el de Luis Pablo Núñez, ¿no? De Clave Poética. En este momento, ¿dónde te encuentras, Pepa? Buena pregunta. Sí, no, ahora mismo en Granada. bueno, estás en Granada. Bendita sí, tierra. En Granada y este año, aunque esté muy bien moverse, pero a ver si tú sabes de los propósitos de Año Nuevo, pues también estar un poquito más quietas, porque si no, no se puede hacer los trabajos que requieren tranquilidad, ¿no? Y quietud. Pero bueno, en Granada. Y sobre todo eso, ¿no? Concentración total. Y tú que tienes un trabajo realmente con mucho mérito, porque hay mucha divulgación de temas culturales, pero vamos, que también llevas un itinerario interesante, ¿no? Para ese recorrido por toda España y otras partes del mundo, donde creo que tú recoges justamente todo aquello que queremos tener dentro del programa. Pepa Rull. Claro. Sí, cierto es, te iba a comentar que hoy vamos a descubrir a una escritora y poeta absolutamente maravillosa y bastante desconocida en todo su esplendor, podríamos decir, ¿no? Y el primer poema hablaremos un poquito de lo que estás comentando, que es que no hay tiempo para todo en esta vida, no hay tiempo para todo lo que a una le gustaría hacer o uno, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo podemos ir compaginándolo todo. Fíjate, Pepa, una vez más la conexión y lo místico se une, porque no sabía, acabo de abrir esta página que nos envías, donde tiene el contenido que nos vas a ofrecer y como siempre esa conexión mística entre nosotros. Es verdad. Y es la vida en una hora, y estábamos hablando justamente de ello, ¿no? Pepa, claro. Vamos, La vida en una hora de Gloria Fuertes, recitado Gloria Fuertes, y musicado por Luis Pablo Núñez, a quien también le enviamos ese abrazo y ese gracias por estar con nosotros en esta etapa del 2024 desde Fórmula Hit en Clave Poética. Bueno, lo que viene, ¿vamos a escuchar el poema o prefieres adelantarte a él y explicarlo? Bueno, me gustaría, sí, hacer como siempre, presentar, ¿no? a nuestra protagonista de hoy, porque hoy todos los poemas, y somos generosos como los Reyes Magos, y yo espero que los Reyes hayan sido muy generosos con todos los que nos escuchan y contigo, por supuesto. Vamos a tener 3 poemas, y es que con Gloria Fuertes no podíamos hacer menos. Ajá. Porque realmente fue una persona muy importante como persona, como escritora. Ha quedado en nuestro recuerdo como esa escritora infantil, ¿no? Pero ella tuvo una dimensión absolutamente enorme, ¿no? Como a todos los niveles. Entonces, bueno, y fíjate que hablando de los Reyes, que sí, que yo espero que hayan traído muchas cosas buenas a todos los que nos escuchan, ¿no? O nos oyen. Pero los Reyes, recuerda que llevaron, ¿no? Según nos cuenta la tradición, a Jesús en Belén, pues oro, incienso y mirra, es decir, riquezas, ¿no? Pero yo lo que me gustaría es que a todos nos traigan para este año mucha riqueza interior, porque esto es un ejemplo, era Gloria Fuertes, ¿no? De una persona con una riqueza interior absolutamente excepcional. De modo que, bueno, voy a hablar un poquitín de ella antes de que escuchemos sus poemas. Nació en 1917 en Madrid, y murió también en Madrid en 1998. Bueno, como decía, la literatura infantil es lo que es más conocida. Ella realmente nace en una familia humilde. Su padre era bedel, su madre era costurera y sirvienta, y con 5 años ella se escribía sus propios cuentos y los dibujaba, imagínate. Con 17 años
ya publicó los primeros poemas y empezó en la radio, Leonor. O sea, una poeta pionera en el tema de radio y de televisión. Escribió letras para canciones. De hecho, hubo algún programa de televisión que llevaba su... Bueno, pues que fue ella, ¿no?, la que ideó la música y el tema. Bueno, no estudió, pero fue una persona absolutamente autodidacta y realmente, bueno, pues tuvo muchos premios también y una obra prolífica increíble. O sea, yo de los poetas que hemos estado aquí comentando no he visto nunca a nadie con esa capacidad de escribir y de producir todo tipo de escritura, ¿no? Y bueno, pues tuvo una beca Fulbright, y entonces sí que fue y llegó a ser profesora de una universidad de Estados Unidos, imagínate, sin haber pasado ella por la universidad. Fue gracias a su gran amor, que fue una hispanista, Phyllis Turnbull, que es con la que estuvo 15 años. Es decir, ella pues estuvo enamorada de algunos chicos de joven, pero después su gran amor fue esta mujer. Y aparentemente, claro, la sociedad que le tocó vivir pues no era como es ahora, ¿no? Entonces siempre pasó como una mujer soltera, una mujer solitaria, pero realmente tenía una personalidad muy extrovertida y lo único que sucedió fue pues que ella, pues desde el punto de vista personal, pues tuvo esta opción, ¿no? Pero le ayudó mucho, la beca Fulbright la consiguió gracias a esta persona, ¿no? A la hispanista. Bueno, en 1935 publicó los primeros recitales en la radio y tuvo premios por el hecho de hacer poesía y literatura en la radio. Ella realmente fue una oficinista que compaginó su trabajo de oficinista con la escritura, ¿no? Recordamos por ejemplo, a Pessoa, ¿no? Ese personaje, poeta portugués, escritor tan importante, que también compaginaba, ¿no?, el trabajo pues en un despacho. Fue una mujer también muy defensora del papel de la mujer y que puso un contrapunto en la sociedad franquista, ¿no?, porque es donde ella nace y donde vive, en cuanto a cambiar ese papel a la mujer que querían, ¿no?, que querían imponer en ese momento. Y fíjate que, hablando de los Reyes Magos, escribió en 1978 la obra Tres reinas magas, Melchora, Caspara y Baltasara, que se considera un clásico de literatura infantil, ¿no? Bueno, hizo muchísimas cosas, creó un movimiento, bueno, un grupo que se llamaba Versos con Faldas, fíjate, y iban haciendo recitales de poesía y de literatura, pues en cafés, en fin. Bueno, fue de verdad una persona absolutamente excepcional. Estudió biblioteconomía e inglés y trabajó como bibliotecaria. Entonces, el gran amor que tenía por los libros lo va a ir dejando en toda su obra, ¿no? Murió, ella decía que había nacido pobre, siempre tuvo la sensación, llevó esa pobreza, ¿no? Pobreza no espiritual, sino la pobreza material con ella, y decía que soy tan pobre que por no tener no tengo madre, ¿no? Pero realmente cuando ya fallece tenía unos pequeños capitalitos de 100 millones de pesetas, que en aquella época era mucho, y lo dejó al orfanato de la Ciudad de los Muchachos. Bueno, solamente por dar una breve reseña, ¿no?, y que entendamos la generosidad y el personaje tan grande que fue Gloria Fuerte y tan desconocido. De modo que, nada, termino con una frase que decía ella también, y decía: los poetas, antes de contar las sílabas, tienen que contar lo que pasa. De modo que, si te parece, hoy hemos querido hacer 3 poemas porque es que no podía ser menos. Hemos querido empezar el año también con generosidad y vamos a compartir 2 poemas que no son infantiles, sino su visión del mundo. Y por otro lado terminaremos con uno que sí es infantil, como ella merece. La vida es una hora de Gloria Fuertes, recitado y musicado por Luis Pablo Núñez. Escuchemos. Gloria Fuertes. La vida es una hora. Del poemario Todo asusta, 1958.
La vida es una hora. Apenas te da tiempo a amarlo todo, a verlo todo. La vida sabe a musgo. Sabe a poco la vida si no tienes más manos en las manos que te dieron. Al final, escogemos un lugar peligroso, un pretil, una vía, la punta de un puñal, donde pasar la noche. Qué fuerte. Pepa, bueno, tenemos esa descarga poética a través de esta mujer Gloria Fuertes y de la voz increíble de Luis Pablo Núñez. Así es. Bueno, ya hemos visto aquí cómo habla sobre la vida, ¿no? Y realmente en este poema, incluso al final, dice, nos ponemos al filo, ¿no? de la navaja, en fin. Ella fue valiente y vivió de acuerdo a sus principios, a su gran criterio propio y en la cuestión personal, pues a lo que ella sentía, ¿no? El amor, pues tal como le llegó. Entonces, por eso, y el tema de que poco tiempo tenemos, ¿verdad? Cómo pasa de rápido la vida. Por eso yo animo a que se viva lo más sinceramente posible, a que veamos a Gloria Fuertes como un ejemplo, ¿no? No nos escondamos, vivamos con ganas y vivamos de acuerdo a lo que realmente sentimos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero transmitir y agradecer en este caso, por supuesto, a Luis Pablo Núñez, porque a mí me ha presentado a Gloria Fuertes, ¿no? Yo realmente tenía la idea de Gloria Fuertes, que tiene muchísimas personas, de poeta y literata, ¿no? Y escritora de temas infantiles, pero me he quedado asombrada con el personaje que acabamos de descubrir. Y tú sabes que aquí estamos en tu programa, tú en Clave Poética, para descubrir y para dar a conocer a muchísimos poetas y personas maravillosas que están ahí y que quizás no hemos tenido la oportunidad, ¿no? de conocer en su verdadera dimensión. Así es. Pepa Rull, la siguiente poesía la anuncias tú, ¿te parece bien? Sí, la siguiente la elegí yo, la primera es elegida por Luis, esta segunda la he elegido porque como quiero destacar su papel de escritora, ¿no? Creo que realmente es lo que motivó su vida y el poema se llama Escribo. Escribo. Y bueno, musicado por... De Gloria Fuertes, recitado y musicado por Pepa Rull. Poema Escribo, de obras incompletas de Gloria Fuertes. Escribo sin modelo, a lo que salga. Escribo de memoria, de repente. Escribo sobre mí, sobre la gente, como un trágico juego, sin cartas, solitario. Barajo los colores, los amores, las urbanas personas, las violentas palabras. En vez de echarme al odio o a la calle, escribo a lo que salga. Una descripción interesantísima a través de la perspectiva que nos ofrece esta tremenda escritora Gloria Fuertes y la voz de Pepa Rull. En Clave Poética, Pepa Rull, tenemos una tercera poesía, vamos a ella, cuéntame. Sí, bueno, pues la tercera poesía está relacionada con la anterior, ¿no? Es gracias a su amor por los libros. Nos lo transmite. Sabes que hemos hablado de los libros, sabes que compartimos un poema de Luis que era Bodegón de Libros, ¿no? Donde al libro se le da vida propia. Así es. Y ella también dentro de su enfoque de escribir para niños, pues le da vida a un libro. Y a mí me pareció pues muy coherente con lo que fue su personalidad, ¿no? y su trabajo y su labor, cómo refleja para niños lo que es un libro, ¿no? Y aquí tenemos el siguiente poema,
que es Don Libro está helado. El señor Don Libro está helado, Gloria Fuertes, y recitado por Pepa Rull. Escuchemos. Poema de Gloria Fuertes. Don Libro está helado. Estaba el señor Don Libro sentadito en su sillón. Con un ojo pasaba la hoja, con el otro ve televisión. Estaba el señor Don Libro aburrido en su sillón, esperando a que viniera a leerle algún pequeño lector. Don Libro era un tío sabio, que sabía de luna y de sol, que sabía de tierras y mares, de historias y aves, de peces de todo color. Estaba el señor Don Libro tiritando de frío en su sillón. Vino un niño, lo cogió en sus manos y el libro entró en calor. Qué bello, qué bello. Pepa Rull, la verdad es que es una delicia poder compartir estas mañanas deliciosas, digo yo, tomando seguramente ¿por qué no? Dándose un pequeño break, tomándose un té, un café, un zumo, agua, lo que sea, o simplemente acompañándose de esta poesía para abrir de alguna manera también el espíritu y abrirnos al día y abrirnos al mundo, ver desde una perspectiva, creo que ideal, lo que es la vida, el razonamiento ante ella, ante las cosas, lo que sucede, en fin, todo lo que nos puede aportar un libro, ¿no? Bodegón de libros, justamente, creo que ha sido ese paso hacia adelante dentro del camino de Enclave Poética para podernos también entregar momentos mágicos y, cómo no, en seguir entendiendo más a los libros a través justamente de poesías como esta. Mi querida Claro que sí. Pepa Rull, es un placer. 2024 con ustedes, con Luis Pablo Núñez, con Pepa Rull y a través de Enclave Poética desde Fórmula Hit Castellón. Te cuento, mi querida Pepa, que vamos a tener también a Mariano Lozano, colaborador de este programa próximamente. Y desde luego, como no, contigo, con Luis Pablo y con todos aquellos que participan el día lunes, quiero darle justamente la bienvenida. Será más adelante en que podamos conocerlo. Bueno, lo conoce muchísima gente, es un gran artista, un conocedor de la música, de lo que es el teatro, de lo que es el espectáculo musical, pero además es un amante de la literatura y, como no, lo hace muy bien, como sus obras, como todo lo que nos va a entregar los días lunes. Así que, Pepa Rull, estás invitada también a conocerlo a través nuestro. Bienvenido, claro que sí. Yo me alegro mucho, Leonor, que tu programa siga ampliando colaboradores y, sobre todo, bueno, pues que sigamos aquí, ya que estamos a principios de año, pudiendo ofrecer una oportunidad, ¿no?, de conocer nuevas poetas, de animar a leer a los libros, ¿no?, la magia. Yo espero que hayan traído muchas cosas buenas, como digo, los Reyes, a nuestros oyentes, entre otras, por supuesto, paz, salud, por supuesto, pero también magia, y que descubramos la magia que hay en los libros y pongamos poesía, por supuesto, y libros en nuestra vida, y sobre todo ganas de leer y ganas de aprender y de conocer, ¿no? De modo que encantada de nuevo de estar aquí. Y reitero mi agradecimiento y un abrazo muy grande en mi nombre, en nombre de Luis Pablo Núñez y en nombre de Enclave Poética. Y tenemos todo un año por delante que esperemos que sea muy bueno y que todas aquellas cosas malas y negativas que hemos tenido en el anterior pues vayan desapareciendo, ¿no? Van a desaparecer, tienen que desaparecer, y nosotros de alguna manera tenemos que encargarnos en este camino de hacer desaparecer toda señal de mal, de negatividad, e ir componiendo las cosas, ¿no? Poniéndolas en su sitio, en orden, colocar sobre todo nuestras ideas vinculados también al corazón. Lo que tú decías hace un rato es importantísimo, nutrirnos, estar convenientemente bien con nosotros mismos para poder ser positivos con los demás. Un abrazo, Pepa Rull, y desde luego ese abrazo también, por favor, hacia Luis Pablo a través de Enclave Poética, siempre los días lunes, desde Fórmula Hit, cada 15 días, ¿verdad, Pepa?
Sí, seguiremos cada 15 días. Cada 15 días porque la vida es una hora, Leonor. Un besito, Pepa Rull. Un beso y un abrazo muy grande para todos. Hasta pronto. Un abrazo. Pepa Rull, Luis Pablo Núñez, y nosotros continuamos con un poquito de música. Ya vienen los colaboradores días lunes. Un día